En el contexto social podemos ver que el concepto de cuerpo, el significado de cuerpo ha trascendido desde la historia hasta la actualidad. Es decir, el significado del cuerpo no era el mismo que era hace miles de años. Por ejemplo, eh, este autor, Miguel Vicente Pedraza, resalta mucho en sus escritos y en ese artículo que la importancia de la corporalidad y la corporeidad como algo interno y algo natural se ha ido perdiendo a través de los años, como les decía, y que la misma sociedad se ha encargado de esto. Culturalmente y socialmente nosotros nos hemos encargado de cambiar el significado del cuerpo y de trascenderlo para bien o para mal. Es decir, antiguamente, en la Edad Media, el cuerpo tenía un significado de guerra, de poder, de pelea. Ahora, si podemos ver ahorita el significado del cuerpo y lo que ha tratado de hacer Miguel Vicente Peraza es rescatar el sentido del cuerpo como algo natural, algo idóneo, algo que debe estar en un pedestal, el cual se tiene que cuidar y se tiene que tener en cuenta como algo funcional y significativo, algo que de verdad tiene para brindar muchas herramientas que nos ayudan a nosotros para el mismo proceso en la escolaridad y en la educación física. Si nos metemos a la filosofía, podemos darnos cuenta que el cuerpo es algo más ético y estético, algo más integral. Entonces, con esto se refiere el autor, que la misma sociedad se ha encargado de cambiar no paradigmas hacia el cuerpo, sino conceptos que tal vez en su momento eran, 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 eran conceptos que en su momento eran, por así decirlo, eran necesarios, porque de acuerdo a la época, al estado, al año, se necesitó el cuerpo para un mecanismo, para una situación. Se adaptó el mismo cuerpo para una necesidad. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el cuerpo es una adaptación de la necesidad de la misma sociedad que culturalmente ha hecho que se cambien significados para bien o para mal, sin importar cuál sea. Esto es lo que trata de decir el autor en una parte del artículo, que la sociedad es importante también cuando necesitamos ver hacia dónde queremos que el cuerpo esté, hacia qué parte queremos que el cuerpo eh, encuentre su verdadera línea de enfoque y su verdadera razón de estar aquí en, en el mundo. Sin embargo, la misma cultura y la misma sociedad no puede tampoco regirse hacia un mismo concepto. Siempre no va a ser homogéneo el concepto del cuerpo. Y eso es también lo que plantea el autor. Eh, no tampoco hay que regirse a la época ni a lo cultural, pero sí hay que generalizar por, por preponderancia, por preponderancia del concepto. Pero tampoco estamos diciendo de que sea el concepto que todos tenían en esa época. Por ello el autor plantea qué papel está cumpliendo el cuerpo en nuestra actualidad, dentro de la sociedad, qué papel está cumpliendo, político, social, económico. Es bueno ver esas distintas perspectivas de acuerdo a lo que el autor dice, ya que es inequívoco decir que una clase dominante en una clase alta eh, es menos seguro que abandonen la escolaridad que uno que sea la clase más baja. Entonces, ¿qué papel cumple el cuerpo como tal? ¿Qué importancia tiene tanto la sociedad en la sociedad, en el ámbito escolar y en la importancia de la escolaridad y de la educación física como tal, en un crecimiento, en un proceso de la educación y del conocimiento? Esto por eso dice el autor que hay que tener en cuenta los aspectos histórico-culturales que se ven de acuerdo a la situación.
no todos son los mismos, no todos tienen las mismas oportunidades o riquezas, y por ello el cuerpo cumple distintas funciones de acuerdo al lugar. Como les dije el ejemplo, es muy difícil que un cuerpo actúe igual que el otro si no hay equidad, si no hay aspectos relevantes que puedan entre ellos dos unirse y tener significacidad. Después de esto, en el artículo el autor plantea la historicidad de la educación física, y ahí llegamos a una gran parte del artículo donde plantea o se hace preguntas, la cual va respondiendo a través de que el escrito va surgiendo y va rellenando las preguntas. ¿Qué preguntas? Pregunta acerca de qué papel cumple la escolaridad, qué papel cumple el cuerpo en la escolaridad, cuál es el rol del profesor, cuál es el rol de los estudiantes de acuerdo al mismo cuerpo, de acuerdo a las corrientes económicas y sociales que se presentan en el momento. Cómo se pueden trasladar estas funciones hacia un ámbito más específico dentro de la escolaridad y dentro del mundo social. Esos aspectos son muy importantes, ya que la educación física se ha ido desde lo más diminuto, como les dije, de la mierda, no literal sino figurativamente, hablando como habla el autor, ha ido surgiendo y ha ido tomando más valor. Por eso es importante tener en cuenta que la educación física no es algo que podamos definirlo de un momento a otro, es algo que debemos estudiarlo muy bien, ya que como también es parte de la escolaridad, es muy importante el cuerpo como tal, y el papel que cumple el cuerpo en la función de la sociedad y de la economía. Entonces podemos referirnos que la educación física es una intervención hacia lo práctico, hacia lo emocional y hacia el aprendizaje, que ya sería en segundo plano. La importancia del cuerpo y el resultado y el significado del cuerpo. Esto sería la educación física. La educación física sería un conjunto de posibilidades que abren hacia distintos caminos, pero que siempre van focalizado hacia el cuerpo, hacia la importancia del cuerpo y hacia dónde queremos que vaya el cuerpo. Dejar a un lado la ficción, la desnaturalización, la tecnología, para involucrarnos más en el sentido propio y en el sentido natural de la corporalidad y de la corporeidad. Corporalidad como algo físico, como algo de acción, algo ejecutado, y corporeidad como algo inmerso en nosotros, como inherente, que es muy importante y que se ha perdido a través de los años y a través de la misma historia, ya que a veces la misma actualidad, los mismos avances tratan de dejar lo que verdaderamente importa atrás, y como dice el autor, la importancia de lo corporal es lo que hace importante la educación física desde el ámbito de la educación física, donde podemos nosotros como educadores y científicos brindar en esos espacios la verdadera razón y el verdadero conocimiento acerca de